Era un martes como cualquier otro en la gasolinera El Sol. El calor pegaba fuerte, haciendo que el asfalto brillara como un espejo. Coches de todos los colores entraban y salían, buscando un respiro y combustible para seguir su camino. Doña Elena, con su carrito lleno de flores recién cortadas, llenaba el tanque de su vieja camioneta azul. Siempre sonreía, saludando a todos con un buenos días que contagiaba alegría. Un joven con una gorra de béisbol, escuchando música a todo volumen, revisaba los neumáticos de su deportivo rojo. Parecía despreocupado, viviendo el momento. En la bomba número 3, una familia numerosa se preparaba para un largo viaje. Los niños reían y corrían alrededor del coche, mientras la madre, con paciencia infinita, les recordaba que debían tener cuidado. El padre revisaba el mapa, buscando la mejor ruta para llegar a su destino. Un camión de helados, con su melodía pegadiza, atraía a los más pequeños. La fila se alargaba, llena de caritas ilusionadas esperando su helado favorito. El heladero, un hombre corpulento con un gran bigote, les servía con una sonrisa. Era un día normal, un mosaico de vidas cruzándose brevemente en este pequeño oasis de la carretera. Gente diversa, con historias diferentes, compartiendo el mismo espacio y tiempo, llenando sus tanques y sus corazones de energía para continuar su viaje. Nadie sospechaba que, en cuestión de minutos, la tranquilidad se rompería. La atmósfera alegre de la gasolinera se alteró con la llegada de un coche negro, un todoterreno grande y brillante. De él, bajó un hombre vestido con uniforme militar, el oficial Dedes. Su rostro reflejaba una clara impaciencia. Sudaba a pesar del aire acondicionado del coche, y sus movimientos eran bruscos. Dedes se dirigió directamente a la tienda de la gasolinera, empujando a un lado a un anciano que revisaba los dulces. No se disculpó, simplemente murmuró algo ininteligible y siguió adelante. Dentro, exigió a la cajera que le cobrara rápidamente una botella de agua y una bolsa de patatas fritas. Mientras esperaba su turno, miraba con desprecio a la familia numerosa que aún intentaba organizar sus cosas en la bomba número 3. Suspiró audiblemente, mostrando su fastidio. En su mente, todos eran un obstáculo, un retraso en su apretada agenda. En realidad, Dedes llegaba tarde a una reunión importante. Pero su prisa no era la única razón de su irritabilidad. Había algo más, un prejuicio latente que teñía su visión del mundo. Una desconfianza hacia aquellos que eran diferentes a él, una sensación de superioridad injustificada que lo hacía juzgar a los demás con dureza. Ese prejuicio, como una sombra invisible, lo acompañaba a todas partes, listo para manifestarse en cualquier momento. La gasolinera El Sol estaba a punto de convertirse en el escenario de esa manifestación. Al salir de la tienda, Dedes chocó con un hombre que estaba de espaldas, revisando el surtidor de gasolina. Era un hombre alto y corpulento, vestido con ropa de civil, pero con una postura que irradiaba autoridad. Dedes, enfurecido por el retraso, no se detuvo a mirar. «Oye, fíjate por dónde vas», gritó Dedes, empujando al hombre para apartarlo de su camino. El hombre se giró lentamente, con una expresión serena en su rostro. «Discúlpeme, oficial», dijo el hombre con una voz profunda y tranquila. Davis, sin prestar atención a las palabras, vio solo a un hombre negro que, en su opinión, lo estaba obstaculizando. La paciencia, ya agotada, se desvaneció por completo. Un prejuicio arraigado nubló su juicio. «Eres comenzó a gritar Dedes, usando un insulto racista. Antes de que pudiera terminar la frase, impulsado por la ira y el prejuicio, levantó la mano y abofeteó al hombre con fuerza en la cara. El sonido seco de la bofetada resonó en la gasolinera, silenciando el ruido ambiente. El hombre permaneció inmóvil, con la mano en la mejilla, mirando a Dedes con una mezcla de sorpresa y decepción. El tiempo pareció detenerse. Doña Elena dejó caer sus flores, el joven de la gorra dejó de escuchar música y la familia numerosa guardó silencio. Todos observaban la escena, atónitos ante la agresión.
La tranquilidad de la gasolinera El Sol se había roto en 1000 pedazos. La confusión inicial se transformó en un silencio tenso y expectante. El silencio era denso, casi palpable. Davis, aún temblando de ira, observó al hombre con desprecio. Pero, poco a poco, la expresión de su rostro comenzó a cambiar. Vio algo en la mirada del hombre, algo que no había notado antes. Una calma imperturbable, una dignidad innegable. Además, notó el pequeño pin dorado prendido en la solapa de su camisa, 4 estrellas brillantes. 4 estrellas que representaban el rango más alto en el ejército, general de 4 estrellas. El color abandonó el rostro de Davis. Sintió un sudor frío recorrer su espalda. El pánico comenzó a apoderarse de él. Había abofeteado a un general, al general. El hombre, con la misma calma que antes, se enderezó y se ajustó la camisa. Con una voz que resonó con autoridad, dijo, «Oficial Davis, ¿verdad? Permítame presentarme. Soy el General Marcus Williams». Las palabras golpearon a Davis como un puñetazo. Su boca se abrió, pero no pudo emitir sonido alguno. La sangre pareció drenarse de su cuerpo, dejándolo pálido y tembloroso. Se dio cuenta, con horror, de la magnitud de su error. No solo había agredido a un hombre, sino a un oficial superior, a un símbolo de la institución que él mismo representaba. Y lo peor de todo, lo había hecho motivado por el prejuicio racial. La revelación lo golpeó con fuerza, dejándolo sin aliento. El mundo a su alrededor pareció desmoronarse. El General Williams mantuvo la compostura. No gritó, no devolvió el golpe. Su rostro era una máscara de calma, pero en sus ojos se podía ver una profunda decepción. Era una decepción que iba más allá del dolor físico o del insulto personal. Era la decepción de ver, una vez más, el prejuicio racial que había combatido durante toda su vida, manifestándose de una manera tan cruda y dolorosa. Se pasó la mano por la mejilla, lentamente, como si intentara borrar la humillación. No miró a Davis con ira, sino con una tristeza profunda. Parecía que no le sorprendía lo que había pasado, como si fuera algo que ya había experimentado demasiadas veces. «Oficial Davis», repitió el general, su voz firme pero serena. «Su comportamiento es inaceptable. No solo ha agredido a un oficial superior, sino que ha deshonrado el uniforme que lleva puesto». Hizo una pausa, mirando a Davis directamente a los ojos. «Pero lo que es aún más grave», continuó el general, «es que su agresión ha sido motivada por el prejuicio racial. Eso es algo que no podemos tolerar en nuestro ejército, ni en nuestra sociedad». El General Williams no elevó la voz, pero sus palabras resonaron con fuerza. Eran palabras cargadas de experiencia, de lucha y de un profundo compromiso con la justicia. A pesar de la agresión sufrida, su principal preocupación era el daño causado por el racismo. Su reacción, marcada por la calma y la compostura, revelaba la verdadera grandeza de su carácter. La decepción en sus ojos era un reflejo de la larga batalla que aún quedaba por librar. En ese preciso instante, 2 coches negros más llegaron a la gasolinera a toda velocidad. De ellos, bajaron rápidamente varios oficiales uniformados, con rostros de preocupación. Habían estado siguiendo al General Williams en una misión de inspección no anunciada y habían presenciado parte del altercado desde la distancia. Al ver la escena, corrieron hacia donde estaban Davis y el general. El primero en llegar fue un joven teniente, visiblemente alterado. «General Williams, ¿se encuentra bien?», preguntó con voz temblorosa. Antes de que el general pudiera responder, otro oficial, un capitán de mayor rango, intervino. «Oficial Davis, ¿qué demonios está pasando aquí?». Su tono era severo y acusador. La tensión en el aire era palpable. Los demás oficiales miraban a Davis con incredulidad y desaprobación. Sabían que había cometido un error terrible, un error que podría tener graves consecuencias para su carrera y para la imagen del ejército. El capitán se dirigió al General Williams con una mirada de disculpa.
General, le aseguro que este comportamiento es inaceptable y no representa los valores de nuestro ejército. Tomaremos medidas inmediatas. Dedes, aún pálido y tembloroso, intentó balbucear una explicación, pero las palabras no salían de su boca. Se sentía atrapado, acorralado por la mirada acusadora de sus compañeros y la imponente presencia del General Williams. La situación se complicaba por segundos, amenazando con convertirse en un escándalo de proporciones inimaginables. La atmósfera en la gasolinera era ahora explosiva, cargada de tensión y anticipación. Sin dudarlo, el capitán se dirigió a Dedes con una mirada fría y profesional. Oficial Dedes, está usted arrestado por agresión a un oficial superior. Entregue su arma y siga mis instrucciones. Davis, con la mirada perdida y la voz temblorosa, obedeció sin resistirse. Entregó su arma y se dejó esposar por uno de los oficiales. La escena era surrealista. Un oficial del ejército, esposado y rodeado de sus compañeros, en medio de una gasolinera llena de gente atónita. Mientras lo llevaban hacia uno de los coches, Dedes intentó mirar al General Williams, buscando algún signo de clemencia. Pero el general mantuvo su rostro inescrutable, sin mostrar ninguna emoción. La detención de Dedes complicaba aún más la situación. No solo era un problema de disciplina militar, sino que ahora se trataba de un delito penal. La noticia llegaría a los medios de comunicación y la imagen del ejército se vería gravemente dañada. Además, la motivación racial de la agresión añadía una capa de complejidad al caso. Se abriría un debate sobre el racismo en las Fuerzas Armadas, un tema delicado y controvertido. La detención de Dedes no solo marcaba el fin de su carrera militar, sino que también desencadenaba una serie de acontecimientos que tendrían un impacto significativo en la sociedad. La gasolinera El Sol, testigo silencioso de la agresión, se convertía en el epicentro de una tormenta perfecta. El arresto era solo el comienzo. Mientras observaba cómo se llevaban a Dedes, el General Williams sintió un profundo cansancio. No era un cansancio físico, sino un cansancio del alma. Un cansancio acumulado por años de lucha contra el racismo, una batalla que parecía no tener fin. En su mente, desfilaron recuerdos de su larga carrera militar. Recuerdos de los primeros años, cuando era un joven cadete enfrentando el prejuicio y la discriminación. Recuerdos de compañeros que lo menospreciaban por su color de piel, de ascensos que se le negaban injustamente. Recordó las noches en vela estudiando y trabajando duro para demostrar su valía, para superar las expectativas y romper las barreras que se le imponían. Recordó a los mentores que lo apoyaron y lo guiaron, a los líderes que creyeron en su potencial y le dieron la oportunidad de crecer. También recordó los momentos de triunfo, las misiones exitosas, los reconocimientos y los ascensos que fueron llegando con el tiempo. Pero incluso en esos momentos de gloria, el fantasma del racismo siempre estaba presente, recordándole que aún quedaba mucho por hacer. El General Williams había dedicado su vida a servir a su país, a defender sus valores y a luchar por la igualdad. Había superado obstáculos increíbles y había alcanzado el rango más alto en el ejército. Pero, a pesar de todo, seguía enfrentando el prejuicio y la discriminación, incluso en un lugar tan público como una gasolinera. La bofetada de Dedes no solo había sido un acto de agresión, sino también un recordatorio doloroso de la persistencia del racismo en la sociedad. La tranquilidad de la gasolinera El Sol había desaparecido para siempre. La gente que había presenciado el incidente, atónita y conmocionada, comenzó a compartir lo que había visto. Sus teléfonos móviles se convirtieron en armas de difusión masiva, grabando vídeos y tomando fotografías que rápidamente inundaron las redes sociales. La noticia corrió como la pólvora. En cuestión de horas, los principales medios de comunicación del país se hicieron eco del incidente. Oficial blanco abofetea a un hombre negro en una gasolinera, racismo en el ejército, titulaban algunos periódicos. Escándalo militar, general de 4 estrellas agredido por un subalterno, informaban otros. La prensa comenzó a investigar a fondo el caso.
Se entrevistó a los testigos, se revisaron los antecedentes de Dedes y del general Williams, se analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la gasolinera. Cada nuevo detalle que salía a la luz alimentaba aún más la controversia. El ejército se vio obligado a abrir una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Se nombró a un equipo de investigadores para entrevistar a los implicados y analizar las pruebas. La presión mediática era enorme y las autoridades militares sabían que debían actuar con rapidez y transparencia. La noticia se propagó por todo el mundo, generando indignación y condena. El incidente de la gasolinera El Sol se convertía en un símbolo de la persistencia del racismo y la discriminación en la sociedad, un tema que generaba un debate apasionado y polarizado. La investigación estaba en marcha y el mundo entero observaba atentamente. La indignación pública fue inmediata y generalizada. En las redes sociales, el hashtag #Justicia para el general Williams se convirtió en tendencia mundial. Miles de personas expresaron su apoyo al general y condenaron la agresión de Dedes, exigiendo una investigación exhaustiva y una sanción ejemplar. Organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios alzaron sus voces para denunciar el racismo sistémico en el ejército y exigir reformas profundas. Se organizaron protestas pacíficas frente a las bases militares y en las principales ciudades del país, exigiendo igualdad y justicia para todos. El incidente de la gasolinera reavivó un debate nacional sobre los prejuicios raciales y la discriminación en el ámbito militar. Se cuestionó la cultura interna del ejército, la falta de diversidad en los puestos de liderazgo y la necesidad de implementar programas de sensibilización y capacitación para prevenir este tipo de incidentes. Algunos defendieron a Dedes, argumentando que se trataba de un incidente aislado y que no se debía generalizar. Otros, sin embargo, señalaron que el caso era un síntoma de un problema más profundo y arraigado en la sociedad. El debate se extendió a los medios de comunicación, donde expertos, analistas y líderes de opinión discutieron sobre las causas y las consecuencias del incidente. Se analizaron estadísticas sobre el racismo en el ejército y se presentaron testimonios de soldados y oficiales que habían sufrido discriminación. La reacción pública fue diversa y polarizada, pero unánime en su condena de la agresión y su exigencia de justicia. El incidente había abierto una herida profunda en la sociedad, poniendo de manifiesto la necesidad de abordar el problema del racismo de manera urgente y decidida. El general Williams se enfrentaba a un dilema moral. Como víctima de una agresión racista, tenía derecho a buscar venganza, a exigir el castigo más severo para Dedes. Podía utilizar su poder e influencia para asegurarse de que Dedes perdiera su carrera, su libertad y su reputación. La venganza era una opción tentadora, una forma de desahogar su frustración y su dolor. Pero como oficial del ejército y como hombre de principios, el general sabía que la venganza no era la respuesta. No podía rebajarse al nivel de Dedes, no podía dejar que el odio y el prejuicio guiaran sus acciones. Debía buscar justicia, no venganza. Pero, ¿qué significaba justicia en este caso? ¿Debía exigir una condena ejemplar para Dedes, para enviar un mensaje contundente contra el racismo? ¿O debía optar por una solución más conciliadora, buscando la rehabilitación de Dedes y promoviendo el diálogo y la reconciliación? El general sabía que su decisión tendría un impacto significativo en la sociedad. Debía enviar un mensaje claro y contundente contra el racismo, pero también debía ofrecer una esperanza de redención y reconciliación. Debía demostrar que era posible superar el odio y el prejuicio, que era posible construir una sociedad más justa e igualitaria. El peso de la responsabilidad era enorme. El general se sentía abrumado por la presión mediática y la expectativa pública. Sabía que su decisión sería analizada y criticada por todos, pero debía seguir su conciencia y hacer lo que creía que era correcto. La pregunta era, ¿qué mensaje quería enviar al mundo? ¿Un mensaje de venganza o un mensaje de justicia? Después de días de profunda reflexión y consulta con sus asesores, el general Williams tomó una decisión. No buscaría venganza.
Optaría por la justicia, pero una justicia que no solo castigara el delito, sino que también ofreciera una oportunidad de educar y transformar. Anunció su decisión en una rueda de prensa, transmitida en vivo por todas las cadenas de televisión. Con voz firme y serena, condenó la agresión de Dedes y reafirmó su compromiso con la igualdad y la justicia. Pero también expresó su deseo de que Dedes tuviera la oportunidad de redimirse y aprender de su error. Creo que es importante que Dedes enfrente las consecuencias de sus actos, dijo el general. Pero también creo que es importante que tenga la oportunidad de comprender el daño que ha causado y de cambiar su actitud. El general anunció que no se opondría a que Dedes recibiera una sentencia reducida, siempre y cuando se comprometiera a participar en un programa de sensibilización sobre el racismo y a realizar servicio comunitario en una organización que luchara por la igualdad. Además, el general anunció que lanzaría una iniciativa a nivel nacional para promover la diversidad y la inclusión en el ejército. Se implementarían programas de capacitación obligatorios para todos los soldados y oficiales, y se crearían grupos de diálogo para fomentar el entendimiento y la. El juicio de Dedes se convirtió en un evento mediático de proporciones sin precedentes. Las cámaras de televisión y los periodistas de todo el mundo se congregaron frente al tribunal, ansiosos por presenciar el desenlace de esta historia que había conmocionado al mundo. Dedes, vestido con un traje y visiblemente nervioso, se enfrentó a las acusaciones de agresión a un oficial superior y conducta impropia de un oficial del ejército. Su abogado argumentó que Dedes había actuado bajo un momento de estrés y que no era un racista. El momento más esperado del juicio fue el testimonio del General Williams. Con su uniforme impecable y su porte digno, el general entró en la sala y se sentó en el estrado. Su presencia llenó la sala de respeto y admiración. Con voz clara y firme, el general relató los hechos ocurridos en la gasolinera El Sol. Describió la agresión de Dedes, el insulto racista y la humillación que había sentido. Pero también habló de su deseo de que Dedes tuviera la oportunidad de redimirse y de aprender de su error. No estoy aquí para buscar venganza, dijo el general. Estoy aquí para buscar justicia, pero una justicia que también ofrezca una oportunidad de educar y transformar. Creo que Dedes puede cambiar, y creo que es importante que le demos esa oportunidad. El testimonio del General Williams fue conmovedor y persuasivo. Su valentía, su compasión y su compromiso con la justicia impresionaron a todos los presentes. Incluso el abogado de Dedes reconoció la nobleza de su gesto. La decisión final estaba en manos del juez. Después de escuchar todos los testimonios y analizar las pruebas, el juez dictó sentencia. Davis fue declarado culpable de agresión a un oficial superior y conducta impropia de un oficial del ejército. Fue condenado a 6 meses de prisión, a la pérdida de su rango militar y a la obligación de participar en un programa de sensibilización sobre el racismo y realizar servicio comunitario durante 2 años. La sentencia fue recibida con reacciones mixtas. Algunos consideraron que era demasiado leve, mientras que otros la consideraron justa y equilibrada. El General Williams respetó la decisión del juez y reiteró su deseo de que Dedes aprovechara la oportunidad de redimirse. Pero más allá de la sentencia, el general Williams estaba enfocado en lograr un cambio real y duradero en la sociedad. Sabía que el caso de Dedes era solo un síntoma de un problema mucho mayor y que era necesario abordar las causas profundas del racismo y la discriminación. Por eso, intensificó sus esfuerzos para promover la diversidad y la inclusión en el ejército. Creó nuevos programas de capacitación, estableció grupos de diálogo y fomentó el liderazgo diverso en todos los niveles. También se dedicó a viajar por todo el país, dando charlas y conferencias sobre la importancia de la igualdad y la justicia. El General Williams se convirtió en un símbolo de esperanza y un modelo a seguir para muchas personas. Su valentía, su compasión y su compromiso con la justicia inspiraron a miles de personas a unirse a la lucha contra el racismo y a construir un mundo mejor. La sentencia de Dedes fue importante, pero el verdadero legado del caso sería el cambio real que el general Williams logró generar en la sociedad.
Las iniciativas del General Williams para promover la diversidad y la sensibilización en el ejército fueron ambiciosas y transformadoras. Se implementaron programas de capacitación obligatorios para todos los soldados y oficiales, en los que se abordaban temas como el racismo, la discriminación, los prejuicios y la importancia de la inclusión. Se crearon grupos de diálogo interraciales, donde soldados y oficiales de diferentes orígenes podían compartir sus experiencias, expresar sus preocupaciones y aprender a respetarse mutuamente. Se fomentó el liderazgo diverso en todos los niveles del ejército, promoviendo a oficiales de minorías étnicas a puestos de responsabilidad y toma de decisiones. Se revisaron los protocolos y las políticas del ejército para garantizar que fueran justos y equitativos para todos. Se establecieron mecanismos para denunciar el incidente de la gasolinera El Sol y todo lo que le siguió dejaron un legado duradero en la sociedad. Se convirtió en un catalizador para el cambio y la reflexión sobre el racismo, no solo en el ejército, sino en todos los ámbitos de la vida. La historia del General Williams y el oficial Dedes inspiró a muchas personas a hablar abiertamente sobre sus propias experiencias de racismo y discriminación. Se abrieron espacios de diálogo y debate en las escuelas, en los lugares de trabajo y en las comunidades, donde la gente podía compartir sus puntos de vista y aprender a entenderse mejor. El caso también puso de manifiesto la necesidad de seguir luchando contra el prejuicio y la discriminación en todas sus formas. Se impulsaron leyes y políticas para proteger los derechos de las minorías étnicas y se promovió la igualdad de oportunidades para todos. El legado del incidente fue un recordatorio constante de que el racismo es un problema real y persistente, pero también un testimonio del poder de la valentía, la compasión y la justicia para superar el odio y la división. El General Williams se convirtió en un símbolo de esperanza y un ejemplo a seguir para las generaciones futuras, demostrando que es posible construir un mundo mejor, un mundo donde todos sean tratados con dignidad y respeto. La gasolinera El Sol, que una vez fue el escenario de un acto de agresión racista, se convirtió en un lugar de memoria y reflexión, un recordatorio constante de la importancia de luchar contra el racismo y construir una sociedad más justa e igualitaria. Después de cumplir su condena en prisión, Dedes salió al mundo exterior como un hombre diferente. Había perdido su carrera militar, su reputación y el respeto de su familia y amigos. Se sentía avergonzado, arrepentido y profundamente solo. Reconstruir su vida no fue fácil. Encontrar trabajo fue un desafío, ya que su pasado lo perseguía a todas partes. Muchas empresas se negaron a contratarlo debido a su historial de agresión racista. Se enfrentó al rechazo, la discriminación y la desconfianza. Pero Dedes estaba decidido a cambiar y a demostrar que podía ser una mejor persona. Se inscribió en un programa de terapia para abordar sus prejuicios y su ira. Participó activamente en el programa de sensibilización sobre el racismo, escuchando las experiencias de otras personas y aprendiendo sobre la historia y las consecuencias del racismo. También comenzó a realizar servicio comunitario en una organización que luchaba por la igualdad y los derechos civiles. Trabajó como voluntario en un centro comunitario, ayudando a niños de bajos recursos y participando en actividades de sensibilización y educación. Poco a poco, Dedes comenzó a recuperar la confianza en sí mismo y a reconstruir su vida. Se dio cuenta del daño que había causado y se comprometió a luchar contra el racismo y la discriminación en todas sus formas. Sabía que nunca podría borrar lo que había hecho, pero quería demostrar que era posible cambiar y redimirse. El camino hacia la redención fue largo y difícil, pero Dedes estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Después de años de trabajo duro y reflexión, Dedes sintió que había llegado el momento de dar un paso más en su camino hacia la redención. Quería buscar al General Williams y disculparse sinceramente por el daño que le había causado. Sabía que no sería fácil. El general podría rechazarlo, podría negarse a escucharlo. Pero Dedes sentía que era importante hacerlo, no solo para su propia paz mental, sino también para demostrar su compromiso con la lucha contra el racismo. Después de investigar, Dedes logró encontrar la dirección de la oficina del general Williams. Se vistió con su mejor ropa,
respiró hondo y se dirigió hacia allí. Al llegar, se sintió nervioso y ansioso. ¿Cómo reaccionaría el general al verlo? Le dijo a la recepcionista que le gustaría hablar con el General Williams. Ella lo miró con incredulidad, pero accedió a llamar a la oficina del general. Después de unos minutos de espera tensa, la recepcionista lo invitó a pasar. Dedes entró en la oficina del general con el corazón latiendo con fuerza. El General Williams estaba sentado detrás de su escritorio, mirándolo con una expresión seria. Dedes se detuvo frente a él, respiró hondo y comenzó a hablar. General Williams, dijo Dedes con voz temblorosa, sé que probablemente no quiera verme y entiendo por qué. Pero necesitaba venir aquí y disculparme sinceramente por el daño que le causé. Lo que hice fue terrible, y lo lamento profundamente. El General Williams escuchó atentamente las palabras de Dedes, observándolo con una mirada penetrante. Podía ver la sinceridad en sus ojos, el arrepentimiento genuino en su rostro. Sabía que Dedes había recorrido un largo camino y que había trabajado duro para cambiar. Después de un momento de silencio, el general Williams suspiró y dijo, «Oficial Dedes, acepto sus disculpas». Un alivio inmenso inundó a Dedes. Se sentía como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Gracias, general», dijo Dedes con voz entrecortada. «No sé cómo agradecerle su perdón». «No necesita agradecerme», respondió el general. «Lo importante es que continúe en este camino y que nunca olvide lo que ha aprendido». El General Williams se levantó de su escritorio y se acercó a Dedes. Le extendió la mano y le dijo, «Lo perdono, pero quiero que entienda que el racismo es un problema que debemos combatir todos los días. No basta con arrepentirse, es necesario actuar y luchar por la igualdad y la justicia». Dedes estrechó la mano del general con firmeza, sintiendo una profunda gratitud y un renovado compromiso. «Lo entiendo, general», dijo Dedes. «Y prometo que dedicaré mi vida a luchar contra el racismo y a construir un mundo mejor». El General Williams sonrió. «Ese es el mejor agradecimiento que puedo recibir», dijo. «Ahora, vaya y haga el bien». La historia del oficial Dedes y el general Williams, a pesar de su inicio turbulento y doloroso, se convirtió en una fuente de inspiración y esperanza para muchas personas. Demostró que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la luz de la redención, el perdón y la reconciliación. La valentía del general Williams al optar por la justicia en lugar de la venganza, su compasión al ofrecer a Dedes la oportunidad de redimirse, y su compromiso inquebrantable con la igualdad y la justicia, inspiraron a miles de personas a unirse a la lucha contra el racismo y a construir un mundo mejor. La transformación de Dedes, su arrepentimiento sincero y su dedicación a la lucha contra el prejuicio, demostraron que es posible cambiar y que todos merecen una segunda oportunidad. Su historia se convirtió en un testimonio del poder de la educación, la terapia y el servicio comunitario para transformar vidas y construir comunidades más justas e igualitarias. El legado del incidente de la gasolinera El Sol fue un compromiso renovado contra el racismo y una esperanza renovada en un futuro mejor. Un futuro donde todos sean tratados con dignidad y respeto, donde la igualdad y la justicia sean una realidad para todos, y donde la luz del perdón y la reconciliación ilumine el camino hacia un mundo más pacífico y armonioso. Y aunque el camino hacia ese futuro todavía sea largo, la historia del General Williams y el oficial Dedes nos recuerda que es posible alcanzarlo si trabajamos juntos con valentía, compasión y un compromiso inquebrantable con la justicia.